Hola, buenos días, tardes ya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, maestra. Ya se nos va a Bien, profe, acabar ¿y nuestro usted? curso. También muy bien. Ya nerviosa de que ahí viene el nacional, ahora sí. ¿Ya están listos? Muy bien. Ya, profe. Súper. Hola, Bueno, buenas tardes. hola, buenas tardes. En lo que llegan los demás, perdón por la tardanza, no abrieron. Se supone que el moderador abre aquí el show y no lo abrieron. Entonces, pues me metí yo. Y mientras llegan los demás, pues podemos hacer algunas adivinanzas. Pues ya se enfadaron de las adivinanzas. No. Es conejo, mi. Sí, esa como sea tiene que ver con matemáticas, porque es un cono, ¿verdad? Un cono que tiene en medio Conejo. conejo. Sí, es conejo. Un conejo, conejo, conejo. A ver, así ya lo escucharon también en el chat. Muy bien. A ver, otro parecido. Panda. Dragón. Panda. Un panda. Es el panda más extraño que hayan visto. Va, otro. Ay, ese no me acuerdo qué es. No se ve nada, hay que encontrarlo. Maestra, Ande. ¿me puedo mandar el link para la emisión o todo el inicio? Caballo. El link de que ahorita no vamos a tener Desmos. Voy a explicarles un temita y vamos a ver los problemas que quedaron pendientes. ¿Dice caballo? ¿Por qué caballo? Caballo. Porque al principio se forma una C, una A. La verdad, ya no me acuerdo de esta. Es mucho que no la veía. Según yo las tenía acomodadas en el mismo orden, pero ahora se me revolvieron, yo creo. No, yo al principio veo como una E, y luego está como N, Elefante. podría ser. Que tiene como tres mezcladas, ¿no? Las naranjas, las amarillas y las rosas. Elefante. En base. Elefantes. Sí estoy compartiendo la pantalla. Elefantes. Jimena, si no lo ves, tal vez te tengas que Sí, sí cambiar. está compartiendo. Sí, ya la mayoría lo está viendo. A ver, hay quienes no. Elefantes. Me late porque mira, aquí está así como la T y la E y la S. Bueno, pues quedémonos con esa. Sí, pero si no se ve compartida, se salen y vuelven a entrar y ya. Esta está interesante. Esta sí me acuerdo que. Y ya la última y empezamos nuestro curso. Ah, ¿verdad? Ya no está tan fácil. ¿Dónde estás, Telefónica? Pues por ahí va, pero no. El primer animal, ¿qué es? Una orca. Una orca. Está Telefónica? Una orca. Y nada más que no es cualquier teléfono, es uno en particular porque tiene un simbolito ahí. Apple. Apple. Tiene el simbolito de Apple, pero ¿cómo se llama? Orca Verónica. ¿iPhone? Es un iPhone, ¿no? Y como se escribe, es una mezcla entre cómo se escribe y cómo suena. Porque ¿Afónica? Ahí va, ahí va, ahí va. Fónica Orca quiere decir de fónica. escuchar, ¿no? A ver quién le escribe primero. ¿Quién escribe primero en el chat? Ya casi lo tienen. ¿Iphónica? Ahí va, ahí va. Y la primera parte. Afónica. Telefónico. Orca. Orca estás afónica. Ya casi ¿Orquesta lo dices sinfónica? como que lo dices sin querer, ¿no? Pero ahí está. La orquesta sinfónica. Está sinfónica. También, ¿eh? Me doy la cuenta. No.
Orquesta sinfónica. ¿Estás telefónica? Sinfónica. Orquesta sinfónica. Orquestas y fónicas. Orquesta sinfónica. Muy bien, listo. Ahorita vamos a empezar entonces con el temita de hoy, que se llama Teorema de Tales, por si lo quieren apuntar ahí en su cuaderno. No vamos a hacer ejercicios muy complicados de esto, nomás quiero que se lleven algunas ideas básicas para tal vez después que les aparezca el teorema de Tales, o que lo veamos como un caso particular de la semejanza de triángulos. ¿Se acuerdan que estamos viendo triángulos semejantes, que se hacían lados proporcionales? Vamos a revisar todos los problemas que nos quedaron pendientes para no dejarlos ahí volando. Nos van a explicar ustedes o algunos de ustedes lo que hicieron. Y nada más apuntar aquí el teorema del teorema de Tales, se llama, para cuando haga falta. Entonces, voy a apagar mi cámara aquí, porque va a aparecer en otro lado. Ahí estoy. ¿Ahí me ven? Sí. Adelante. Sí, profe. Entonces, estamos viendo a la explicación y a lo que vamos a hacer al mismo tiempo. Primero vamos a hablar de líneas que se intersectan. Una línea, en primer lugar, es una figura hecha de puntos que siguen como la misma dirección y es infinita. Entonces, nadie puede dibujar una línea. No se les pide, dibuja una línea, pues no pueden, me dibujan un pedacito. Y se llama segmento, ¿no? Un pedacito de línea se llama segmento. Aquí tengo un segmento verde y un segmento amarillo. Si yo les pido que dibujen dos líneas, o le pido a un alumno que dibuje una línea y a otra línea, si tuviéramos aquí la herramienta de anotar, que no sé qué le pasó, probablemente me dibujarían unas como esta amarilla y esta verde. Perdón, como esta verde y como esta amarilla, ¿sale? En teoría parece que no se tocan esas líneas. Lo que no se intersecta son los segmentos. Pero en realidad si esta amarilla la continúo, en algún momento va a chocar con la verde, ¿no? Y entonces hacen una intersección, un vértice, un puntito aquí, donde se chocan. Y cuando se chocan dos líneas, se forman ¿cuántos ángulos? 4. 4, ¿no? Aquí abajo, arriba a la derecha, arriba a la izquierda y abajo a la izquierda. ¿Sale? 4 ángulos. Pero sus medidas no son 4 medidas las que sean. Salen como muy parecidas o relacionadas. 2 iguales. 2 iguales y 2 iguales. Y 2 iguales. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si esta medida vale, no sé, X, entonces justo la del otro lado también vale X. ¿La opuesta cómo? La opuesta vale X. O la opuesta. De hecho, tiene un nombre particular que se llama opuestos por el vértice. Estos ángulos son opuestos por el vértice, o sea, están del otro lado del vértice, ¿no? Los nombres no son lo más importante, los voy a mencionar, pero no es así como que te los tengas que saber de memoria. El chiste es que los sepas reconocer. Entonces, si yo tengo dos ángulos que están como del lado opuesto, donde se cruzan dos líneas, pues miden lo mismo, son congruentes, tienen la misma medida. Nada más que uno está arriba y el otro está abajo, ¿no? Y los otros dos ángulos también son iguales, pero no son nada más iguales. Ay, Dios. Ay, ya puse un número romano sin querer. No solo son iguales, sino que además se relacionan con el otro. No sé si lo vean. 180 menos X. Exactamente, es como... No sé por qué me la pone en mayúscula. Bueno, son la misma X. Este de aquí es lo que le falta al X para completar 180, ¿no? Para completar los 180 de la línea verde, alrededor de la línea verde, como todo tu transportador que mide 180 grados. Si de aquí a aquí ya mide X, pues esto es lo que le falta, ¿no? 180 menos X. Les puse al revés, no había puesto el X al chiquito y 180 al obtuso. 180 menos X, muy bien. Y el de enfrente mide lo mismo, pero no solo me lo tienen que creer, sino que también piensen en esto. Supongamos que no tenemos
porque además me gustó que quedó mayúscula. Entonces yo tengo estos dos, porque estos dos son suplementarios, porque entre los dos forman un transportador de 180 grados aquí alrededor de la línea verde, ¿no? Entonces, entre estos dos deben de sumar 180. Entonces, si uno mide X, pues el otro mide el resto, 180 menos X. Pero si yo veo la línea amarilla, pues aquí también se forma otro transportador, 180 grados alrededor de la línea amarilla. Y si ya tengo 180 menos X, pues el resto es lo que le falta para completar 180. ¿Cuánto le tengo que poner a 180 menos X para que me dé 180? X. X. Ahorita, los que no lo entendieron, le voy a poner números, ¿eh? Y hacemos lo mismo ahora con la línea verde, pero por arriba. Por arriba también 180. Si ya tengo X, pues me falta el resto o el suplemento. Entonces son dos pares de ángulos iguales y entre ellos son suplementarios. Suplementarios. Se complementan uno con el otro. Vamos a ponerle un número, por ejemplo, si este valiera, ¿como cuánto creen que valga ese ángulo? Así a ojo. Como 132. 132. 140. 130, 140, vamos a poner 135, ¿no? Entonces, si este ángulo vale 135, yo igual y no sé que el de enfrente vale lo mismo, pero sí sé que el de al lado completa 180. Entonces, 180 menos Ese vale 135. 45. 45, muy bien. Y luego el de al lado, que completa 180 con el 45, tendría que ser ahora 180 menos 45, pues me va a volver a dar 135, ¿no? Y el otro terminaría dando 45. Y el otro también me terminaría dando 45. Súper. Entonces, cuando dos líneas se cruzan, en algún lado se cruzan, a menos de que sean paralelas, cuando dos líneas se cruzan, forman cuatro ángulos que con una medida que tengamos, podemos sacar todas las demás. Con una que nos den, ya podemos sacar las cuatro. ¿Sale? Eso creo que ya lo dominan. Ahora vamos a meterle otra línea. Voy a copiar todo esto. Y me lo voy a llevar aquí. Ahora esta línea verde la voy a copiar y la voy a pegar igualita. Ay, me la puso a un lado. Me la puso congruente, o sea, el segmento congruente y igual inclinado, pero a un lado, ¿no? Fíjense qué chistoso cuando me llevo la línea verde, perdón, para otro lado. No sé si se fijen, pero que se está como copiando este cruce. Me lo voy a agarrar de aquí. Este cruce se está copiando. Me lo estoy arrastrando, ese mismo cruce. Y me queda como una copia. Esto de aquí abajo me queda como una copia de lo de acá arriba. ¿Sí o no? Son dos líneas paralelas. Sí, porque como la copié y la pegué, me salió igualita la línea con la misma dirección. Y por más que las extienda las verdes, nunca se van a tocar. Son paralelas. Entonces, entre paralelas no se forman ángulos. Por ahí van a ver en sus libros luego que dice ángulos entre paralelas. Y dices, pues, ¿cómo? Si no se tocan, ¿no? No hay vértice. Pero es ángulos que forman dos paralelas con otra línea que sí las atraviesa. O sea, estamos hablando en realidad de la línea que intersecta al par de paralelas. Y vemos cómo estos cuatro valores se repiten exactamente igual, porque es como una copia. Y esto que les acabo de decir, no lo puedo demostrar. Es algo que se acepta, se llama como axioma. ¿Vale? Es como la base. A partir de que creemos que esto pasa, que lo de arriba se copia exactamente igual abajo, a partir de eso podemos demostrar todo lo demás. Que la suma de los ángulos de un triángulo es 180, en que los cuadriláteros es tanto, las propiedades de los paralelogramos, todo se demuestra a partir de una serie de axiomas, ¿no? Que si yo pongo algunos axiomas de base, pues voy a poder demostrar muchas otras cosas. Entonces, cuando tengo dos líneas paralelas y una línea que los atraviesa, ¿cuántos ángulos se forman? 8. 8, de los cuales 4 son iguales y los otros 4 son el suplemento, o lo que le falta para completar 180. Y así visualmente quiero que vean cuáles son los que son iguales. En primer lugar es muy fácil porque son los agudos, ¿no? Ni modo que un agudo sea igual a un obtuso. Entonces los agudos van a ser iguales entre ellos y el resto va a ser obtuso, porque si a un agudo le sumo 90, pues no me alcanza para 180, ¿no? O sea, a un agudo le tengo que sumar un obtuso para completar 180. Su suplemento es obtuso. A ver, hasta aquí. He dicho muchas palabras chistosas. ¿Alguien tiene duda de alguna? ¿O de los números que están ahí? No. Súper. Así visualmente, mira, estos son iguales porque son opuestos por el vértice.
Estos son iguales porque son opuestos por el vértice. Este con este, si se fijan, forman como una Z. Déjenme remarcarla aquí con menos elegantemente. ¿Ya vieron esta Z? O una N, si la ves así. Mira, cuando luego tenemos que hacer actividades, yo también la veo la misma Z. Sí, ¿verdad? Siempre. Y tiene sus ángulos que forman la Z, son iguales, son congruentes, siempre y cuando estas líneas sean paralelas. Y al revés también pasa. Si yo tengo dos líneas que forman un mismo ángulo con otra que las atraviesa, entonces las líneas son paralelas. Yo puedo demostrar que las líneas son paralelas viendo los ángulos que forman con otra línea que los atraviesa. Entonces los de la Z se llaman ángulos alternos internos. ¿Saben qué significa alternos o alternar? Ahí voy, Jimena. Sí. ¿Qué significa alternar? Alternar es como cuando, por ejemplo, por ahí, pero yo tenía por ahí. A ver, Jimena, ¿qué querías decir con tu manita levantada? Ahorita acabo con el nombre. Que si aparte de poder ver, podría pasar algo con la línea amarilla, si fuera dos, ¿qué pasaría? Se formaría igual, se duplicaría y así hasta el infinito. ¿Dos amarillas? Uh-huh. Ahorita vamos a ver, pueden pasar dos cosas, ¿no? Ahorita la vamos a copiar y pegar. Muy bien, Jimena, ahorita voy. Nada más estaba yo acabando con el nombre de estas que forman la Z, que por mí le pueden decir la Z, pero se llaman alternos internos. Alternar quiere decir cambiar. Por ejemplo, vamos a jugar un juego y vamos a alternar turnos. Entonces tú y luego yo, y luego tú y luego yo, ¿no? Como cambiar. Y internos, pues quiere decir adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es como adentro de las paralelas. Y un ángulo está como de un lado y el otro ángulo está del otro. Un lado está a la izquierda de la línea amarilla y otro lado está a la derecha de la línea amarilla. ¿Sale? Entonces, alternos internos. Se cambian de lado adentro de las paralelas. También existen los alternos externos, que serían estos de acá, que son iguales si son paralelas las líneas verdes. ¿Sale? Y si son iguales, son paralelas las líneas verdes. Y si las líneas verdes son paralelas, entonces esos ángulos son iguales. Los cuatro ángulos son iguales, ¿no? El chiste es que los aprendan a reconocer. Ahora dicen, bueno, ¿cuándo voy a ver líneas paralelas? Bueno, pues si me pintan un cuadrado, hay líneas paralelas. Si me pintan un rombo, hay líneas paralelas. Si mi problema se trata de un paralelogramo, pues muchas líneas paralelas. ¿Qué es lo que podría pasar con lo que decía Jimena? ¿Qué pasa si copio esta línea amarilla y la copio también así paralela? ¿Qué se forma entre las líneas verdes y amarillas? Un paralelogramo. Un paralelogramo, ¿no? Podría ser rombo si las pusiera como igual de largos los segmentos en donde se cortan y quedan delimitados algunos segmentos, ahí sí, ¿no? Ahí. O sea, entre los vértices o entre los puntos donde se cruzan, quedan delimitados algunos segmentos y los amarillos los podría demostrar que quedan del mismo tamaño y los verdes quedan del mismo tamaño. Lo puedo demostrar con mis triángulos congruentes que vimos la semana pasada. Ahorita no me voy a entretener mucho en eso. Pero entonces, si tengo dos pares de líneas paralelas, se forman paralelogramos y muchísimas relaciones de ángulos por ahí que son iguales, ¿no? Y triángulos que son iguales y entonces los lados opuestos son iguales también. Un paralelogramo es un caso particular de... Jimena, ¿tienes otra pregunta o la misma? No. Ahora, que si no son paralelas, las amarillas, pues va a pasar que en algún momento se van a chocar, ¿no? Entonces, aquí se forman, ¿qué figuras ven? Un triángulo. Uno, Romboide. un triángulo No. y otro triángulo, ¿no? Dos triángulos. O un triángulo y un trapecio. El de acá abajo es un trapecio, no es un romboide porque tiene nada más un par de líneas paralelas. Este de abajo es un trapecio, miren, te estoy remarcando. Se forma un triángulo y un trapecio, ¿no? O dos triángulos, uno chiquito y uno grandote que se forma por el triángulo y el trapecio juntos. ¿Y esos dos triángulos cómo son? El chiquito y Son semejantes. son semejantes. ¿Por qué? Porque según yo tengo criterios para determinarlo, ¿no? Sus ángulos son iguales, porque ya vi, qué cochinero. Espérenme un segundo. Algo así. Tengo un triángulo grandote y un triángulo chiquito, y sus ángulos son iguales porque como están entre paralelas, pues se hacen los ángulos correspondientes iguales.
este con este, este con este. Bueno, le vamos a poner una marquita. No, no es que sea recto, nada más lo quería poner diferente. Y bueno, este obviamente es igual en los dos porque pertenece a los dos. Entonces, un caso muy particular de triángulos semejantes es cuando uno está dentro del otro. Que comparten un ángulo y si las líneas quedan paralelas, entonces son semejantes. Y si son semejantes, entonces las líneas son paralelas, por aquello de los ángulos. ¿Ya los vieron? Los triángulos semejantes. ¿Y qué pasaba con los triángulos semejantes? Uno está dentro del otro. Ajá. ¿Y qué pasa con sus lados, con las medidas de sus lados? Son diferentes. Son los mismos. No son las mismas, son diferentes, pero se relacionan, ¿no? Si este mide 2, por decir algo, y este mide, pues más, ¿no? Vamos a ponerle 3. Y luego les digo que todo esto mide, voy a ponerle un número, ¿no? Voy a ponerle 6, que probablemente no sea, pero si midiera desde acá hasta acá abajo 6, ¿cuánto Yo mediría también desde acá hasta acá? El triple, 9. El 9 me diría. 9. Porque en los triángulos semejantes, los lados son proporcionales. Entonces, si el 2 se triplicó, pues el 3 también se triplica y me queda 9. ¿Sale? Los lados son proporcionales. Oigan, pero pasa algo curioso aquí, en este caso en el que las líneas son paralelas. Si fueran triángulos semejantes, uno por allá y otro por allá, pues no pasa, ¿no? Pero ¿qué pasa con los pedacitos del trapecio? Por ejemplo, este lado, ¿cuánto mide? 4. 4. ¿Y este de acá? 6. 6. 6, porque Seis. de todos los 9, nada más estoy contando 6, ¿no? Sin los 3 de arriba. Y fíjense cómo también formó proporciones. El 2 con el 4 y el 3 con el 6. ¿Ya vieron? Que ahora es el doble nomás. Sí. Entonces, el 3 con el 6 o el pedazo de un segmento, bueno, un lado, con el pedazo del lado que quedó del otro, porque esto no es un lado del triángulo. Este azul de acá abajo no es un lado del triángulo, pero es un pedazo del lado del triángulo, un pedazo proporcional al pedazo que queda del otro lado, partido por el triangulito de arriba. ¿Vale? Entonces, no solo funciona con los lados del triángulo, sino con los pedacitos que quedan en los lados. Maestra, una pregunta. Sí. ¿Qué significa intersecar? Que chocan, que se cruzan. Secar quiere decir cortar. Bueno, secar en la ropa no, pero en muchas palabras que vienen del griego y que están compuestas, ¿no? Por ejemplo, ya no me acuerdo. Bueno, la bisectriz. Es la línea que parte al ángulo en dos, lo parte porque es bisecta, ¿no? O bisectriz. Viene de la misma raíz. Esa es la idea. Entonces, dos líneas que se intersectan entre ellas y además intersectan al par de paralelas, las intersectan aquí y aquí y aquí y aquí. Y entre los puntos de intersección se forman segmentos que son proporcionales. Son proporcionales. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con los segmentos, porque entonces las bases estas paralelas ya no tienen la misma proporción que los segmentos estos. Esos tenían la proporción de 1 a 3, ¿no? Si este mide 1, este mide 3, no puede medir 1, pero vamos a ponerle, ya hice triángulos con el síndrome del tiranosaurio rex. No se pueden hacer. Si mide 1.5, esto sí se puede. Si este mide 1.5, pues este va a medir el triple, ¿no? El naranja de abajo mide el triple, como 4,5, 4.5. Y ya no es el doble como en esta relación, ¿no? Y aquí se pierde el doble en las líneas naranjas. Entonces, ya sabemos, triángulos semejantes, que los lados quedan proporcionales. En el teorema de Tales vamos a ver que aunque no tenga el triángulo o no maneje el triángulo completo, puedo hablar de los pedacitos que quedan. Ahora hay que ver que sean los pedacitos correspondientes, ¿sale? Voy a borrar todo. ¿Puedo borrar todo? ¿O tienen dudas de esto? Muy bien. Voy a copiar esto. Ay, Dios. Está seleccionando. Vamos a copiar estas y me las voy a llevar a la última diapositiva de este tema, que es algo así. Dice el teorema de Tales, si 3 o más paralelas, pero aquí tengo 3 mínimo, ¿no? Verdes. Si 3 paralelas
son cortadas por dos transversales amarillas, entonces los segmentos correspondientes resultan proporcionales. O sea, este cabe en este tantas veces como este cabe en este. Podríamos ponerle números otra vez, ¿no? Si este es 4 y este es 5, y todo el grandote de este lado es 16, entonces, ¿cuánto mediría el grandote desde acá hasta acá? 20. 25. 20. 20 es 4 veces más grande, ¿no? Aquí Sí. resulta el cuadrado porque pues, resulta que era 4 y 4 veces más grande. Y también los pedacitos que quedan. Este de acá, que es de 15, con este de acá, que es de 12, también forman proporciones con el 5 y con el 4, o incluso con el 20 y con el 16. Bueno, miren, es más, puedo poner proporciones. A mí no me gusta escribir enunciados con muchos signos de igual, pero en este caso sí es cierto que tanto el 4 es igual al 5, bueno, es al 5, como es igual que el 12 con el 15, y es igual que la relación del 16 entre el 20. Entonces, mientras yo pongo acá arriba todos los de este lado, con sus correspondientes de este lado abajo, pues entonces van a salir proporciones y un montón, ¿no? Puedo hacer aquí una proporción, puedo hacer mejor esta proporción, o puedo hacer esta con esta, pues tengo 3 proporciones. Nada más con 3 paralelas. Si pongo más paralelas, pues se hacen más proporciones, ¿no? Y ya voy viendo qué pedacitos me faltan. Voy a borrar los dibujos. Si se fijan, de todas maneras, se podría completar un triángulo aquí en algún momento, ¿no? Si continúo esta línea. O incluso si las pongo aquí. Y un caso particular es cuando el triángulo o la línea se cruzan justo ahí, en donde está la tercera paralela, que podría estar o no estar y me da igual, ¿no? También se podrían cortar aquí, que es como uno de los ejercicios que les dejé de tarea, que ahorita vamos a revisar. Entonces se forman dos triángulos semejantes, pero medio volteados. Porque este lado es el que le corresponde a este. Y este segmento le corresponde, perdón, déjenme cambiar de color. Y este segmento le corresponde a este. Están como volteados, ¿no? Porque se cruzan por ahí en medio las líneas. Bueno, vamos a tratar de usar todas estas cosas que acabamos de ver. Vamos a hacer los problemas que nos quedan pendientes en las 2 sesiones anteriores. No traigo material nuevo para acabar que teníamos pendiente. Si nos acabamos pues ya les pongo más problemas. ¿Sale? Entonces me voy a encontrar con algunos triángulos, con algunas líneas paralelas, cada vez que dibuje cuadrados, rectángulos, trapecios, paralelogramos. Incluso, no quiero aprovechar aquí mi dibujito, a ver, déjenme borrar. Voy a aprovechar mi dibujito para una demostración. Por ejemplo, si este ángulo mide, la verdad no sé cuánto mide, así que ni para qué lo invento. Se ve que mide como 30, ¿no? Pero como no sé exactamente, le voy a poner una letra. Este ángulo mide A. Este ángulo mide, pues otra letra, B. No sé si son iguales o no, no parece isósceles. Así que este sería diferente y le voy a poner C. Es un triángulo cualquiera. Y se me piden en un problema que dibuje un triángulo cualquiera, no voy a dibujar un equilátero, porque entonces voy a empezar a ver relaciones que no existen o no existen para todos los triángulos, ¿no? Entonces, un triángulo cualquiera. Y voy a borrar una paralela, ahorita me sobra esta paralela, pero sí voy a dibujar una línea paralela a su base verde. O sea, aquí hay un triángulo que está hecho entre las intersecciones de unas líneas infinitas, pero está hecho por los segmentos, ¿no? Un segmento verde y 2 amarillos. Es más, no le voy a cambiar de color. La base verde tiene una línea paralela. Yo siempre puedo trazar una línea paralela. ¿No? Me dicen, traza una línea paralela a la verde. Sí, cómo no, nomás no sé dónde trazarla. Bueno, traza una línea paralela a la verde que pase por el vértice opuesto, el que tiene en A. Ahí está. Siempre puedo hacer una línea paralela que pase por un punto en especial. Ahí está. No importa qué triángulo es, yo puedo trazar una línea paralela a uno de sus lados, a una de sus bases. Y ahora me piden que encuentre esas zetas o ángulos alternos internos.
Entonces voy a dibujar este ángulo de acá y me van a decir cuánto mide ese ángulo. ¿A quién se parece? ¿Al A, al B o al C? Al C. No, perdón. Al C menos 180. Alá. 180 menos 100. Sí. Al B. ¿Por qué al B? 100. 180 menos 100. Alá. Al A no se Al parece, B. ni en el A está mucho más agudo. Al B. Al B se parece porque miren, Al B. el B es su alterno interno o el de que forma aquí la Z. Entonces, como las líneas verdes son paralelas, estos dos ángulos que quedan adentro de las paralelas, pero del otro lado de la línea transversal, Estaba viendo el que pasaba lo con mismo, pura. son congruentes. No, mira, pasa así como que las dos paralelas hacen esta Z, ¿no? Estaba Ahora viendo voy a el que- dibujar una Z bien fea, como toda abierta, como de alguien que apenas está aprendiendo a escribir. Miren, esta es una Z también. Parece más una S, ¿no? Además. Está al revés y Ese como es muy el- abierta. Entonces, este ángulo de acá, ¿cuánto mide? Sí. C. Oigan, Sí. ¿y entonces cómo son los ángulos A, B y C? Dan 180. Son suplementarios, entre los tres hacen 180. Y es cualquier triángulo, ¿eh? Porque yo en cualquier triángulo puedo trazar la paralela. Y en las paralelas puedo encontrar siempre la Z. Y entonces la Z hace que estos dos sean iguales siempre. Si yo inclino la línea amarilla ahorita, pues ya no va a valer B, pero sí va a seguir midiendo lo mismo, ¿sale? Este ángulo de arriba y ese ángulo de abajo. Nomás se me deja mi triángulo, pero más bien debería moverla de acá abajo. Bueno, no importa. La idea es que siempre van a medir iguales esos dos. Y el C siempre va a medir igual que el azul de acá arriba. Y los de acá arriba están formando una línea, 180 grados como mi transportador a lo largo de la línea verde. Entonces siempre van a ser suplementarios los tres, A, B y C. Pero A, B y C eran los triángulos adentro del triángulo. Entonces, ¿cuánto suman los ángulos adentro de un triángulo? 180. 180, pero ya no le tenemos que creer nada más a la Miss, ya no me lo tengo que nada más aprender de memoria, sino que ahora ya sé de dónde viene, ¿vale? De aceptar que los ángulos entre paralelas se forman iguales. ¿Les gustó la demostración? Ya ustedes cuando vayan en la Olimpiada, igual ya en una de prepas o en tercero secundario tal vez, ya les puedan pedir que demuestren cosas. Y van a decir, mira, en base a lo que yo ya sé, puedo hacer esta otra cosa nueva. Y no porque se ve en el dibujo, no porque lo medí, sino porque, mira, hay propiedades de cosas que siempre van a pasar. Muy bien. Vamos a dejar esto aquí. Ahí voy, ¿eh? No me acomoda. Voy a dejar mi video aquí, voy a poner el otro. Y me voy a ir a... Primero ¿se acuerdan que quedó este pendiente la primera vez? Había varios pendientes en esta diapositiva. Sí. Uh-huh. 24, 38. Ese es el tema de polígonos. Era el del tema de polígonos. Los que se registraron pueden entrar otra vez al mismo código. Los que no se registraron creo que ya no podrían entrar, pero aquí lo vamos a hacer. Sí me registré, pero no tengo mi correo en esta, en esto. Bueno, Yo no copié. importa. Se va a ver aquí. Lo vamos a ver aquí. Puedes Lo mandar vamos a el ver aquí. link. ¿Alguien resolvió este? No escucho, perdón. ¿Hay alguien? Yo lo resolví. ¿Y nos quieres explicar qué hiciste? A ver si convences a tus compañeros. Sí. A ver, ¿qué hiciste? No tienes la opción de anotar, ¿verdad? No. A ver si me deja. A ver, ¿ya puedes anotar? Maestra, Mande. es que me manda el link, por favor. Es que no lo tengo, bueno, sí lo tengo, solo que me registré, pero no lo encuentro. A ver, voy a ponerles el link. Muchos no van a poder entrar porque creo que dura 2 semanas. El de la semana pasada sí, pero este ya va a haber caducado. Gracias. Y entonces puedo poner en el chat también. No importa si no entran, ¿eh? Porque yo ahorita, más que revisar sus respuestas, yo lo que quiero es que ustedes me platiquen en viva voz. Pero a mí Le voy a dar permiso de anotar lo nada guardé más al que dijo que iba... no se ha caducado. no, si los que ya entraron, sí pueden volver a entrar a student.desmos.com. Ahí están todos los que han entrado. A todas las sesiones a las que han entrado. ¿Les gusta el Desmos? Sí.
¿Algún maestro, alguien ya lo había usado fuera de aquí, de la Olimpiada conmigo? No. Hay que correr la voz. Digo, servía más en línea, ¿no? Pero en vivo también cuando se puede usar ahí las computadoras del colegio, si hay, pues es muy bueno, muy útil. A ver, ¿alguien quería contestar este? No me fijé quién era porque tenía apagados mis participantes cuando me cambié de pantalla. No sé Me si voy. era de Oaxaca. Yo no tengo ni idea de cómo tener puesto para nada mi contraseña. Johan Ramos, ¿tienes levantada la mano? Yo fui. Tú eres, y según yo ya deberías de poder anotar, si es que tú... Sí, ya se puede. A ver, solo va a rayar él, solo va a rayar Johan para poder entender sus rayoneros, porque luego queda demasiado tachado todo. A ver, explícanos, ¿qué hiciste? Primero calculé cuánto medía este ángulo. Un ángulo no. ¿Cuánto medía este ángulo? Usé la fórmula para calcular cuánto medía este ángulo. Hay una fórmula y ahorita les explico a los demás. Ajá. Ujú. ¿Y eso cuánto te dio? Eh, 133. 133 se me hace un poco extraño porque esta cosa debería ser como múltiplo de 9. Maestra, ¿puedo actualizar el código? ¿Puedo mostrar el código? Sí, pero no necesitan. Mejor ahorita pongan atención a la explicación de su compañero. Ahí pueden ver la foto, tomarle captura de pantalla o lo que quieran. Ah, no, perdón, 150. Ándale, ese me agrada más. Todo eso a 150. Maestra, Mande. no nos deja, algunos no nos deja entrar. No, no tienen que entrar. Tienen que ver la pantalla que les estoy compartiendo para escuchar a sus compañeros. ¿Sale? Ahorita no se trata de entrar a responder. Eso ya lo habíamos hecho hace 2 semanas. Ahorita estamos entrando a ver a los compañeros. Entonces este ángulo de acá mide 150 grados. ¿Le creen o no le creen? A ver, antes de que sigas, voy a explicar poquito tu fórmula, que está correcta. Hay una fórmula que dice que para calcular el ángulo interno de un polígono regular, que para calcular cualquier ángulo interno de un polígono regular, puedes agarrar el número de lados, restarle 2, multiplicar por 180 y dividir eso entre el número de lados otra vez. Es una fórmula que él se sabe o que puedes buscar en internet. Y cómo, le preguntas a Alexa, ¿no? ¿Cómo se calcula el ángulo interno de un polígono regular? Y sale la fórmula, ¿sale? Si no me sé la fórmula, no pasa nada. Hay varias formas de sacarlo. Una forma de sacarlo es como lo hicimos la vez pasada, que era como dividir en triangulitos, ¿no? Entonces, si esto tiene 12 lados, la n es 12. Si esto tiene 12 lados, pues los 360 grados que hay aquí alrededor del centro del polígono regular, los 360 grados se dividen entre 12, por eso es esta división, ¿no? Se dividen entre 12 y quedan 30. Y para completar en este triángulo, los 180 grados que debe haber en cualquier triángulo, pues nos faltan 150. Entonces, entre estos dos, suman 150. Pero este de acá es congruente a este de acá, del siguiente triangulito, ¿no? Entonces, entre estos dos, pues ya sé que forman 150 grados, que es lo que hizo su compañero usando su fórmula. Entonces, ya te creímos que esto es 150 grados. ¿Y luego qué hiciste? Johan. Ahí voy. Silvana, ¿quieres alguna pregunta? No, pero es que yo tengo esa fórmula anotada en mi cuaderno. Ah, qué bueno. Entonces la puedes usar cuando te encuentres cualquier polígono regular. Muy bien. De Gracias hecho, por ya tu la había usado. Súper. Y mientras más la uses, tú más te la aprendes de memoria, ya no la tienes que tener apuntada en ningún cuaderno. Más o menos aquí está.
Muy bien. Ah, mira, ya la vi. La fórmula. Ándale. Oigan, ¿se me perdió Johan o dónde anda? Es la fórmula de restarle el número 2, multiplicarlo por 180 y dividirlo entre el número. Muy bien. Esta cosa de arriba siempre nos da la suma de todos los ángulos. Es la suma de todos estos ángulos de alrededor. Y por eso se Como son divide 12 entre el iguales, número. como son 12 iguales, pues se reparten. A ver, Johan, perdón, ahora sí, síguele. De ahí lo que hice, como este también es un ángulo del... Entonces también de Ujú. 150. Sí, 150 y este también 150. Como ahí hay, como estos dos ángulos son iguales, también este mide 150 y como están cortados en la misma distancia, este tiene que medir igual al de acá. Ujú. Estos dos son iguales, ¿verdad? Es un trapecio. De ahí isósceles. también hice con la misma fórmula de arriba en cuánto debería de medir con una figura ¿De cuántos lados? de 4. Muy bien. Eso igual y hasta de memoria se la saben algunos. ¿Cuánto suman los ángulos adentro de un cuadrilátero? Suma 360. Igual que si se me olvida, pues digo, ay, pues si el cuadrado suma 360 y todos los cuadriláteros suman igual, pues también van a ser 160, ¿no? De ahí, Ujú. como es de 160, le resté primero los 250 que había antes. Ajá. Me dio 60 y Sería da 150 y 150 es 300. Ajá. 160, 100, Ujú. 60. Y como este ángulo y este ángulo son iguales, al 60 lo dividí entre 2. Súper. Y entonces quedó de 30, lo que le quitaste aquí 30 y 30, ¿no? Muy bien. ¿Ya 30. acabaste? No, eso es para saber cuánto mide este ángulo. De ahí a los 150 le resté esos 30, que es la otra parte, el ángulo. Y me dio 120. Y ese es el resultado. Muy bien. Entonces el ángulo azul mide 120. Casualmente mide como un hexágono. O sea que si yo de aquí, si yo trazo de aquí y luego ya no sé qué más, pero si trazo así como mucho ya me podría quedar aquí en medio un hexagonito. ¿Sí? Este también es 120 y por aquí me podría quedar un hexágono. Bueno, muy bien. Ahorita tenemos un cochinero porque es muy difícil escribir aquí en la pantalla, ¿no? Con el mouse. Voy a quitar ahorita lo de apuntar para que no se me raye su solución de más. Ah, ya no he visto el chat. Okay. Sí, el enlace ahorita no sirve porque era de hace 2 semanas y ya no permite, pero vamos a quitar. ¿Ya vamos a acabar? No, a ver qué hora es. No, apenas vemos la primera hora, no me espantes. Apenas se va a acabar la primera hora y ya los enfadé. Oigan, ¿saben cómo es un examen nacional? ¿Cuánto ha sido el examen más largo que han hecho de las Olimpiadas de Matemáticas? En tiempo, más largo, en tiempo. ¿Cuánto tiempo han tenido? 4 horas. 4 horas. Habrá algunos que 4 no, horas. ¿verdad? Así va a ser más o menos un nacional. 3 horas. 3 problemas y 4 horas. Y bueno, ¿y para qué quiero tanto tiempo? Si Porque ni está tenemos tan que difícil el justificar. problema. Son problemas Pero porque no he participado en ninguno. Tres Se tienen que problemas del justificar. 15 y 3 problemas del 16.
Es que se tienen que justificar Se los tienen que tres justificar, problemas. se tienen que justificar. Y además, no es como que de entrada yo veo el problema y ya sé qué operaciones voy a hacer, y ya sé qué fórmulas voy a usar, como que las tengo que pensar un ratito, ¿no? Entonces, si se fijan, este problema no es difícil, no tiene una operación que ustedes no conozcan, pero bueno, hay una formulita que igual si no me la sé lo puedo sacar de todas maneras si le pienso más tiempo, ¿no? Entonces, esta hora, este entrenamiento lo quería aprovechar también para darles una pista a los que no han participado en exámenes de 4 horas con justificación. Sí, 3 problemas para 4 horas según yo, ¿no? No he visto lo normal, digamos, lo que se hace usualmente. Entonces, para los que no han hecho algo así, pues para que se den una idea, no, es que este problema está muy difícil, no lo voy a hacer. No, está difícil para que lo sigas intentando y lo sigas intentando. Y no está tan difícil, sino que tiene muchas partes. De manera que si no haces todas las partes, pero tienes algunas buenas ideas, te pueden dar puntos de ese problema. No es nada más, ya lo tiene bien, palomita, y lo tiene mal, tache, ¿no? Es, bueno, lo tiene bien, pero por ejemplo, a la hora de restar en vez de 150, a la hora de usar esta fórmula, en vez de 150 le dio 133. Ay, bueno, tiene, y luego siguió con su proceso bien y todo, ¿no? Entonces, tiene muchos puntos, porque nada más lo único que le salió mal fue usar la fórmula. Es porque ¿vale? son puntos parciales. Son puntos parciales, parciales viene de parte, ¿no? Entonces te van a dar una parte de los puntos. El máximo de puntos que te pueden dar en un problema es de 7. Eso viene históricamente de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, de ahí sacamos el modelo para la ONMAPS. Y son partes, ¿no? Y entonces el problema, también no te voy a poner un problema que no se necesiten partes del problema, ¿no? Que nomás sea, a ver, resta 5 menos 8, pues nada más lo resto o no lo resto, ¿no? Entonces son varias partes, tú tienes que planear la estrategia que vas a usar, la puedes escribir desde el principio y decir, yo voy a sacar este ángulo, luego voy a tratar de sacar este otro y los voy a restar para que me dé el que yo quiero. Y eso va a ser tu estrategia, ¿no? Y luego ya vas viendo si los puedes sacar o no. ¿Ok? Y entonces, y todo tiene que quedar plasmado lo más en orden que se pueda. Aquí primero escribimos aquí, y luego nos fuimos, bueno, no, la fórmula por acá arriba, luego una por acá abajo, y luego una por acá. Está bien, ¿eh? No te estoy regañando, yo sé que en la computadora es horrible. Pero también, por ejemplo, si vas a rayar muchas cosas en el mismo dibujo, conviene más repetir el dibujo varias veces, porque el juez ya nada más ve cómo queda al final, pero no cómo fue avanzando, cómo se fue rayando en el dibujo. Entonces vale más la pena repetir el dibujo en cada intento o en cada cosa que sacas. Para decir, este ángulo acá, sobre todo cuando se enciman, ¿no? Cuando queda una cosa encima de la otra. Y ya encimadas, pues ya no se ve cuál fue primero. El juez no puede ver el orden en que los rayaste. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o comentario de esta solución? Muy bien. Hay otra manera de hacerlo, es mucho más complicada, porque aquí nos quedó un cuadrilátero, ¿no? Y de los cuadriláteros, pues ya les digo que yo hasta de memoria, ya sé que en un cuadrilátero la suma de los ángulos internos es de 360, porque tengo de referencia el cuadrado y el rectángulo. Pero este polígono, ¿de cuántos lados quedó? De 8. 9. Eran 12, le quité 3, pero le puse 1, ¿no? Le quité estos 3, pero le puse 1 grandote aquí. No, sería. 11. No, sí, 10. 10, ¿no? Quedan 10. De 10. ¿Será? Sí, Ya los lo estoy conté dudando. bien. A ver, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, este es un gatito. Entonces también podría sacar la suma de los ángulos de un decágono, ¿no? Con n igual a 10, sacar cuánto deben de sumar los ángulos dentro del decágono. Y tú querías hacer, es restar el número de cuánto miden cada uno de los lados de un octágono menos 8 de los menos 8 de 8 150. de los de 10. Ajá. Ujú. Y luego entre Y 2 luego para separar en entre 2 dos. iguales. Y ¿no? Que no podía porque no sirven las capturas de pantalla porque no hay para dibujar. Y sí, no, ahorita no. Pero tienes tu cuaderno, ¿no? En tu cuaderno lo puedes hacer. Y aquí sería la suma de los ángulos de un decágono, que sería 180. ¿Saben de dónde salió esta fórmula o no? También se puede demostrar de dónde sale 180 por n menos 2 para la suma.
para la suma de los ángulos de cualquier polígono. Ni siquiera tiene que ser regular en cualquier polígono, como este, ¿no? Este ya no es regular. Es porque 180 es del triángulo, ¿no? Y de cualquier polígono, voy a borrar todo, es más, bueno, voy a hacer ¿qué será? Un hexágono aquí. Todo feo, ¿eh? Es a propósito, no es porque dibujé yo feo. Tengo un hexágono. Y voy a agarrar un vértice. Y voy a trazar líneas para formar triángulos desde aquí. Obviamente no lo voy a trazar aquí porque este es un lado, ¿no? Y no formaría ningún triángulo. Pero puedo trazarlo al vértice opuesto de por acá, a este vértice opuesto de por acá. Y como todos salen de este vértice, dos líneas no se pueden intersectar en más de un lado, en más de un punto, perdón. Entonces, nunca se van a chocar estas líneas más que aquí. Y entonces, ¿cuántos triángulos se formaron? 4. Se formaron 4. Con 6 lados se formaron 4 triángulos. Con 10 lados, ¿cuántos triángulos se van a formar? Creo que me falta uno por ahí abajo, es que tengo perdido. 7. 7. 7. Ya rayé bien feo. Aquí falta este. Con 10 lados se van a formar 8. 8. 8, ¿no? Entonces, con 10 lados, 8. Y entonces empiezo a ver que el número de triángulos es 2 menos que el número de lados. Entonces, si este es n, Maestra, este es n menos 2. Mande. coincido con sí, estoy de acuerdo con mi compañero, porque simplemente es como si nada más le quitáramos 2 Sí, y ya nos da el resultado de cuántos triángulos van a salir de ahí. muy bien. ¿Y por qué? Bueno, pero será coincidencia de que el 6 salió 4 y el 10 salió 8, o siempre va a salir 2 menos, ¿no? También puedo pensar en el número de vértices. N es también el número de vértices, ¿no? Entonces, si ya tengo, ya escogí este, y yo voy a dibujar hacia otro vértice, pero que no sea ninguno de los dos vecinos, ni él mismo, ¿no? Entonces voy a escoger los demás vértices. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos me quedan? Tenía N, pero no puede ser a él mismo ni a los dos vecinos. Entonces me quedan como 3 vértices menos, ¿no? Yo tengo este, y luego me quedan de 10, por ejemplo, me quedan 7 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces voy a poder trazar 7 líneas. Y, por ejemplo, arriba de cada línea, pues voy a tener un triángulo. Entonces voy a tener aquí n menos 3 triángulos hasta este. Bueno, a la izquierda, arriba a la izquierda, porque está dando la vuelta. Y además, pues tengo que cerrar aquí el último triangulito con el vértice que no había escogido. ¿Sale? Entonces, pues van a salir uno más que esto, n menos 2. Pero salen n menos 2 triángulos. Lo puedo ir haciendo, si yo no sé, pues lo puedo ir haciendo, ¿no? A ver, para 3 lados, para 4 lados, para 5 lados. Y cada uno de estos triángulos, ¿cuántos suman sus ángulos? Muy bien, ahí. Y bueno, dividirlo entre n solo si son, perdón, yo estoy viendo el chat. La suma de todos los ángulos adentro de un polígono, pues va a ser 180 por el número de triángulos que se pueden hacer. Porque este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más los de aquí en medio, más este ángulo, pues si se fijan son todos los ángulos internos, ¿no? No me conviene hacer líneas o triángulos que se crucen en medio porque luego voy a tener que restar esto. Bueno, ya me desvié un poco del tema, pero no me había animado a explicárselos porque no sabían que era una demostración, pero ahorita ya creo que están más preparados. Entonces, esta es la suma de los ángulos dentro de un triángulo. Y solo si es regular, lo puedo repartir en n ángulos iguales. Pero solo si es regular, ¿no? Por ejemplo, en este decágono no puedo repartir en ángulos iguales. Porque ya sé que hay 8 de 150 y 2 de 120. Y eso también sería una como demostración. Le falta un poquitito para demostrar que esto siempre es n menos 2. Pero es una explicación y de que si se me olvida la fórmula, yo me acuerdo de dónde viene o la saco otra vez, a ver cómo saco los ángulos dentro de un polígono, pues convirtiéndolo en triángulos. Igual que las áreas, ¿se acuerdan? Que vimos que cómo sacar el área de un triángulo y ya casi no vimos áreas de polígonos, pero no importa porque cualquier polígono lo puedo dividir en triángulos y cuadriláteros. Por ejemplo, había que ya no lo hicimos juntos,
Y te dice cómo calcularías el área para estos polígonos regulares, sabiendo cuánto mide su lado y su apotema, que es esta alturita hacia el centro, ¿no? ¿Puedo ir al baño? Sí. Si este es un lado y este es el centro del polígono, el apotema es una línea que va al centro del lado, del centro del polígono al centro del lado, para polígonos regulares. Una altura, tiene que ser perpendicular a la base. Y entonces yo cualquier polígono lo puedo dividir en triángulos que tienen de base un lado del polígono y de altura, pues esta alturita que se llama apotema. Y que es así, se pone con A, no como la H de la altura. ¿Cómo se saca el área para cualquier polígono regular? ¿Quién se sabe la formulita? Yo. A ver, dímelo. Yo, Es perímetro por apotema sobre 2. Muy bien. ¿Alguien más se la sabe? yo no sé. ¿Y de dónde salió el perímetro acá? Va a ser para altura entre 2. Eso es para un triángulo, ¿no? Para este triangulito sería el lado del triángulo por la altura del triángulo azul, que sería esta línea que le llamé apotema y le voy a poner A. Y entre 2 porque es triángulo, ¿no? Sí. Ese sería 1. ¿Pero cuántas veces voy a tener esto? 3 Tres. veces. ¿Y si tiene Así. n lados? Multiplicar Pues lo por voy a n. tener n veces, ¿no? Oigan, pero si multiplico n por el número de lados, ¿qué me queda? El perímetro. N por 3. El perímetro, en este caso L por 3. Y para cualquier número de lados, mande. ¿Qué significa N? El número de lados. Ok. ¿Sí? Entonces, si aquí tengo un triángulo, es el lado por apotema entre 2. Pero tengo 3 triángulos. Y voy a tener tantos triángulos como lados tenga. Voy a borrar todo. Por ejemplo, voy a cambiar el número de lados, ¿no? ¿Cuántos quieren? Así que puedo hacer como 100. No, no es cierto. Luego más solo impares. No me salió el dibujito del apotema para los pares. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto vale la n? El que me preguntó, que me conteste. ¿Cuánto vale la n aquí? Vale 6. Muy 80.96. No, la n. La n vale 5 porque tiene 5 lados. N es el número de lados. ¿Sale? Número de lados. Entonces el número de lados va a ser el número de triángulos que puedo hacer de estos, ¿no? Puedo hacer 5 triángulos de estos. Entonces voy a hacer 5 triángulos. Entonces sería 15. 15. ¿Qué sería 15? ¿La n? No. El número de lados me refiero aquí lo de afuera del polígono regular. Ya estos laditos de adentro, pues esos ya son diferentes y no me interesa contarlos porque ya no forman parte del perímetro ni nada, ¿no? Nada más estoy para dividir el área. Entonces, ¿cómo saco esta área? Lo voy a sacar. Lo que mida el lado por su apotema, que es la línea negra. Este es el apotema. El lado por el apotema. Entre 2. Pero eso lo voy a repetir tantas veces como triángulos pueda yo hacer aquí. Y pueda poder hacer tantos triángulos como lados, porque cada lado es una base de uno de estos triángulos, ¿no? Entonces voy a poder hacer 5. En este caso me quedaría 5 por 50 y voy a redondear, ¿eh? El lado mide como 59, el apotema mide como 81, y luego todo eso entre 2 porque son triángulos, ¿no? Pero resulta que la fórmula que se saben ustedes no dice el número de lados por lo que mide el lado, dice perímetro, pero entonces, ¿cómo vas a sacar ese perímetro? Pues multiplicando el número de lados por el lado, ¿no? Entonces esto se puede resumir como P de perímetro, y luego ya por el apotema, y entre 2. Ahora quiero que se fijen en algo, es típico que en el examen nos digan que el lado de un pentágono mide 58, 59, y el apotema mide lo que se le pegue la gana al maestro, porque qué flojera pensar cuánto mide. Resulta que en realidad esa fórmula tiene información de sobra. En realidad se podría sacar con el puro lado del pentágono. Porque ya que decido el tamaño del pentágono, el apotema queda determinado, ¿no? Porque todos los pentágonos regulares del universo son semejantes. Tienen la misma forma y van a tener las mismas proporciones. Entonces, por cada 59 centímetros de lado va a haber 81 de apotema. Por cada 59, ¿no? Y 59 es un número que salió ya al azar, pues, pero
Es algo chistoso, pues, porque nos enseñan una fórmula que en realidad no es que no sirva, sino que no son medidas que puedas tú inventar. No tienes libertad, no tienes grados de libertad para escoger el apotema, ya que pusiste helado. Helado. Pues me antojó un helado. Hasta ahora. Muy bien. Entonces nos sirve la fórmula siempre y cuando tengamos una forma de sacar cuánto mide el apotema, ¿no? O cualquier figura la podemos dividir en triángulos, pero hay que saber cuánto miden las bases y las alturas de esos triángulos. En general yo casi no puse esa fórmula. A ver, vamos a hacer un dibujito de este. Voy a dejarle dibujar a ¿quién quiere hacer como un hexágono? Si tiene la mano levantada, yo lo dejo. ¿Quién quiere hacer un hexágono y un triángulo? Un triángulo que mide el doble de lado que el hexágono. A ver, Farid, fue el primero que levantó la mano. Ahí va Ricardo después, ¿eh? Más o menos, no tiene que ser perfecto. Te voy a dejar dibujar nada más. Me perdí Un hexágono y un triángulo. Sí, nada más que el triángulo de alguna manera tienes que ver que sea del doble de lado que el hexágono, ¿no? A ver si nos sale más o menos. A ver, ya puedes rayar, se supone, Farid. Sí. Que sea pequeño, pero primero el triángulo o primero el hexágono. Sí, que quieras. Después es el hexágono que es más difícil y luego ya el triángulo, vamos dónde lo metemos. A ver, vamos a dibujar y ahorita vemos qué opinan. Listo. Ya. Nada más que el hexágono no me sale tan bien. Un lado me salió mayor que el otro. Sí, ese hexágono tiene un exceso de lados. Pero, a ver, había otra persona que tenía la manita levantada y déjenme acordarme. Dibujó un octágono. Sí, es No un un octágono. hexágono. Ujú. Dejo decir, ándale, Ricardo, te dije a ti. ¿Será que podemos usar de base el triángulo que te quedó muy equilátero? Felicidades, que nos va a servir mucho. ¿Será que puedas usar el triángulo que se supone que mide 20 para dibujar un hexágono de 10? Estoy marcando que son iguales y además estoy tratando de marcar como el punto medio. Hasta aquí me diría 10, ¿no? Hasta aquí me diría 10. Si quieren todos, para que se alcancen a ver sus votos, ahorita que pueden rayar todos, pongan un palito al lado, si votan por una o por otra. Muy bien. Ay, no tan gordos porque no nos van a caber los votos de todos. Muy bien. Un hexágono tiene ángulos de 120, que son como que el doble del triángulo, ¿no? Ricardo, me estás haciendo también un octágono. De hecho, esto nos podría ayudar. Ándale, ya está mejor. Incluso Más o menos. aquí, miren, yo decía que como que aquí mismo, y para que no se nos perdiera el tamaño del lado, como que aquí se puede usar, ¿no? Y nos va a servir para relacionar. Muy bien, ese hexágono está un poquito aplastado, pero por lo menos ya tiene 6 lados. ¿Sale? Acá hay un hexágono y un triángulo, y el hexágono tiene la mitad del lado, ¿no? Dice, ¿cuál de ellos tiene más área? Caben sus votos porque Ay, voy a ma.
Voy a evitar que dibujen en este momento. Tienen 5 segundos para emitir su voto. 1, 2, Yo te dije que era la 3, témpora. 4. Yo te dije que era la témpora. Pero y la témpora se la vimos a las 6 de la mañana. A ver. Y es 11. Bueno, ya voy a quitar los votos. Ay, no, a las 11. Además me lo están repitiendo, es típico. Entonces, Voy a apagar micrófonos. hackearon. Muy bien. Yo digo que todos esos negros son el mismo. Pero no importa. No es democracia de todas maneras. Ahorita vamos a ver cuáles son las respuestas correctas. Dice, ¿cuáles tiene más área? ¿Cuál tiene más área? En primer lugar, en el área, pues como que el triángulo está hecho de 1, 2, 3, 4 triangulitos equiláteros, ¿no? De lado 10. Un triángulo de lado 20 está hecho de 4 triangulitos de lado 10. Son 4 porque es la mitad del lado, pero también la mitad de altura, entonces se hace 2 veces más chiquito, o sea, bueno, cuadrado más chiquito. Entonces tiene 4 triángulos. Y el hexágono está hecho de 1, 2, 3, 4, como el triángulo, pero también 5 y 6. Entonces el hexágono tiene más área. Nadie latino. Y el hexágono tiene más área, porque está hecho de 6 triangulitos del lado 10. Y el hexágono es el único, creo que ya lo había mencionado, pero lo voy a repetir. Es el único polígono regular que tiene triángulos equiláteros aquí, ¿no? Por analizar Ya los había ángulos, mencionado quedan en una 60. anterior. Sí, pero es que luego se les olvida. No me andan dibujando triángulos equiláteros mágicos adentro de cualquier polígono. Entonces, por eso puedo como hacerlo coincidir con los del triángulo equilátero. Son semejantes al triángulo equilátero grandote. Caben 4 en el triángulo y 6 en el hexágono. Entonces, el hexágono tiene más. Pero, Sí, ¿cuál pero- tiene más? Perímetro. Eso sí le gana el triángulo. A ver si No, gana el no, triángulo. perdón, son iguales. A mí me A ver, dio vamos a calcularlo. El perímetro del triángulo son 3 lados de 20. ¿Cuánto es eso? 60 y serían 10 lados de 6 lados de 10 que serían 6 lados 60, de 10. entonces sería igual. Y también 60. Entonces sería igual. Este sí tuvo muchos votos, pero me temo que... Igual. A ver, déjame ver si puedo saber de quién son. Mira, este es de Farid, este es de Farid, este es de Farid, este es de Farid, este es de Farid. O sea que realmente tuvo muy poquitos votos. El de igual perímetro. Está fácil se puede calcular, ¿no? Sí. Yo les estaba contando hoy en la mañana a mis alumnas de una historia pues de mi hijo chiquito. No hablaba todavía, pero pues, abrí una bolsita de chocolatitos, de los crankies, y le puse 4 o 5, creo que 5 ahí en la mesa. Dije, bueno, anda, 4, le puse 4 crankies ahí en la mesa, y luego se distrajo y se volteó, y en lo que se volteó, pues me comí uno, que se me antojó mucho. Entonces, cuando volteó de regreso, ya solo había 3. Obviamente él no tenía en la cabeza ni el 4, o sea, ni la palabra 4, ni la cantidad 4, porque no relaciona ninguna palabra con la cantidad, pero cuando vio la mesa pues, se puso así como decepcionado, ¿no? Así con cara de what, no, porque había menos. Entonces, aunque no le pongamos números, a veces podemos comparar. Por ejemplo, aquí en el triángulo, ¿no? O sea, puedo nada más como reacomodar y decir, no, pues me queda un hueco vacío, es decir, el área es más el del hexágono, aunque no sepa cuánto mide el área del hexágono, ¿sale? O no sepa cuántas unidades las tenga el hexágono, ¿no? Las saqué en unidades triangulares. Y en cambio el perímetro, pues lo más fácil ahí sí es medirle el perímetro, porque pues nada más la suma de los lados y tengo los lados, ¿no? También los podría comparar uno a uno, como irlo deformando para decir este palito lo pongo acá, y se completan los hechos. ¿Vale? Entonces se puede comparar sacando las medidas exactas o se puede comparar pues simplemente buscando partes iguales, ¿no? La forma del hexágono es la misma que todos los polígonos regulares, ¿verdad? Apotema, no. La fórmula del Perímetro por área. Apotema. Sí. Sí. Perímetro por apotema sobre 2. También el triángulo lo podría sacar, sí, pero sería ridículo tener que sacar el apotema, ¿no? Abusado porque existe la fórmula del hexágono, ¿no? Entonces el hexágono tiene muchísimas propiedades, tiene ángulos, tiene áreas, tiene perímetros y tiene otras cosas, ¿no? Incluso podemos calcular su altura. Entonces habría fórmulas o métodos para calcular cualquiera de esas cosas. Entonces hay que ser muy específicos cuando decimos fórmula de qué. Además, por ejemplo, voy a hacer alguna loquera, ¿eh? Yo sé que no van a entender lo que aparece en pantalla, pero no le hace. Voy a enseñarles algo divertido. A ver si sale a la primera. Mientras no me salga una página que no deba. Fórmulas del área
del triángulo. ¿Quién sabe la fórmula del área del triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura entre 2. Ahora vean nada más lo que me aparece aquí, ¿eh? Miren nada más todo lo que me aparece. Déjenme buscar una buena. Es lo mismo, nada No, más que... espérate, todavía no encuentro la que yo quiero. Acá está. ¿Ya vieron la fórmula del área del triángulo? No estoy esperando que se la aprendan ni que la entiendan, ¿no? Es del semiperímetro. Ajá, la S es la mitad del perímetro, y si multiplico la mitad del perímetro por la mitad del perímetro menos uno de los lados, por la mitad del perímetro menos otro de los lados, por la mitad del perímetro menos el tercer lado, y le saco la raíz, a eso me sale el área. Ah, ¿verdad? Digo, está rarísima y no la voy a hacer tal vez, pero está padre porque no necesito la altura, porque aquí no tengo la altura del triángulo, ¿no? Si solo conozco los 3 lados del triángulo, yo puedo sacar el área. Pero necesito una fórmula, pero no es la fórmula del área del triángulo. Usted conoce la fórmula o la relación entre la base y la altura y el área del triángulo. Esta sería la relación entre los 3 lados de un triángulo y su área. ¿Vale? Entonces las fórmulas son relaciones, se llaman funciones en matemáticas, bueno, no todas son funciones, pero relaciones entre ciertas cantidades con otras cantidades. A fin de cuentas, voy a sacar cantidades de otras que ya conozco, ¿no? Y depende de cuáles conozco, y bueno, de que me sepa las fórmulas y las sepa usar, ¿no? Obviamente a ustedes no les voy a pedir que usen esto en el nacional, digo, nadie les va a poner esto. Hay más, ¿eh? Mira, acá hay otra, que usa trigonometría, es la mitad del semiperímetro, no, de un lado, perdón. Ahí está rara, ¿eh? Ah, este es isósceles en particular. Es un lado por el otro, por algo que le hacen aquí al ángulo del medio, entre dos, y también sale el área, ¿no? Entonces no es la fórmula. Una fórmula es una relación entre algunas medidas con otras medidas. No existe nada mal, nada más me emociono yo con cada cosa que escucho. Miren, aquí tenemos muchos polígonos. Bueno, triángulos y cuadriláteros. Vamos a ordenarlos de menor a mayor. ¿Cuál será? Área. Perdón, de menor a mayor área. Porque de menor a mayor altura todos son iguales. Todos tienen la misma altura, son igual de altos. El rojo, bueno, a simple vista se ve. ¿Cuál será el más chiquito? Que tenga menos área. El amarillo. El amarillo. El amarillo. Vamos a suponer que esto mide 1 de base. Y la altura, pues da igual, todos tienen h de altura. Entonces este sería como la mitad de este, ¿no? Si parto este a la mitad. Y también sería como la mitad del rojo también. Claro. Entonces, ¡ah! Y ¿Qué pasó ahí? como la mitad de, bueno, se podría decir también la mitad del verde, pero Ahorita lo descubrimos. Entonces, este sería el más chiquito de todos, este es el 1. El 1 no es la medida, es el primero. Muy bien. Sí, este sería como el doble, ¿no? El azul sería el doble. Ahorita buscamos a ver si hay otro. No. Pero... el verde igual parece. Es más, sí, mejor de ponerle... El verde, el rojo y el azul son el doble del amarillo. Sí. Si este tiene área A, el azul tiene área 2A. O sea, 2 veces el otro, ¿no? Y se ve claramente, aquí está la mitad. Verde. Las bases son iguales, puedo contar los ladrillitos Igual y también el la base es verde. igual. Y el verde tiene la misma base y la misma altura. De hecho, está partido como por acá. Entonces me queda A y A, también es 2A. Es un paralelogramo, pero tiene la misma base y la misma altura que el rectángulo y que el triángulo, entonces mide el doble que el triángulo y igual que el rectángulo. Igual el triángulo. El triángulo rojo ¿Cuál tiene rojo? doble base, pero es triángulo, ¿no? Entonces no mide igual que los rectángulos. Perdón, no mide igual que el otro triángulo, pero es igual que los rectángulos. Y ese Este mide también uno. tiene 2A. ¿Y este acá? Dos. Tendría Dos. Igual es lo uno y como tienen la misma altura y doble de base, pues sería igual 2A. Sería igual que el rojo, ¿no? Tiene la misma base y la misma Mira, altura. mira súper chuequito. Está chuequísimo. Y se ve aplastado y uno pensaría que tiene menos área, ¿no? Y no, tiene menos área. Pero miren hasta Sí, dónde porque- llega, ¿no? Aquí no se acaba aquí, sino hasta acá. Entonces esto de alguna manera compensa. Entonces los sería tacos. bien chiquitito. Se ve aplastadísimo, pero tiene la misma área. También tiene 2A. Entonces, en primer lugar está este y en segundo lugar un cuádruple empate. Oigan, los cuádruples empates me traen muy malos recuerdos. Yo no sé por qué puse este problema. ¿Sabían que en mi nacional de la OM, en la de prepas, hubo una regla que dijo, solo pasan 16 y ya, nada que los empatados con el 16. Y entonces quedamos en 14º, 15º, 16º y decimos, no,
No era 15, lugar 15, 16, 17, 18 quedamos empatados y yo quedé fuera. Pero bueno, eso no les va a pasar a ustedes porque ya no existe esa regla. Y además les va a ir muy bien, van a quedar empatados con el examen perfecto. Bueno, ya acabé con esta. Son las 5:23. Vamos a hacer unos problemas de semejanza que me quedaron de esta. Esta sí la pueden, sí pueden volver a entrar aunque no hayan quedado registrados ni nada. De todas maneras, mi intención no es que entren a intentarlos ahorita, sino que los que ya lo intentaron nos expliquen un poco lo que hicieron. Pero bueno, todos pueden rayar ahí sus procedimientos. Los que ya habían entrado ya lo habían hecho y ahorita no pueden entrar, de todas maneras yo puedo ver lo que Pero hicieron. no puedo entrar porque me aparece negro. El ¿Qué te Safari. parece negro? ¿El Safari está negro? No, pues dale refresh hasta que te canses. Dice hasta el 12 de julio, y todavía no es el 12 de julio, ¿no? Entonces, todavía deben de poder entrar. Pícale otra vez. Sí, qué raro, yo siempre he podido abrirlo con Safari. Estamos a 4 de junio. ¿Dónde? Maestra, No, así. Sí, Nisa. esta semana no hay clase, ¿verdad? No, esta ya casi acabamos. Esta es la última conmigo. El jueves tienen su última sesión. Luego tienen una semana para pues, comentar, repasar, organizar lo que tengan que hacer en su estado. Y ya participar en el nacional. A los que están ¿Cuándo va a seleccionados para ser el nacional? el nacional es el 15 y 16, pero todavía no nos dan los detalles de las horas. Va a ser en línea, o sea, desde tu estado, te vas a poner de acuerdo con los de tu estado para ver cómo lo vas a presentar. Maestra, Mande. ¿Pero nosotros va a ser el 15 o el 16? Los 2 días, son 2 exámenes. para el examen se va a poder utilizar la libreta en la que escribimos las cosas, o va a ser No. así como No, hojas blancas. Profe, Hojas blancas, Profe, nada más. pero dijo, el otro día le pregunté al profe, y el profe que está encargado de esto, y me dijo que a lo mejor lo íbamos a hacer presencial. Sí, pero en tu estado, haz de cuenta que tu delegado te dice, todos los de... No dice de qué estado eres. No sé, aquí... No, creo que sí iba a ser presencial en Oaxaca porque está diciendo que a lo mejor estaba pidiendo a ver si le prestaban computadoras para hacerlo desde ahí. Sí, entonces haz de cuenta que en Oaxaca los de Oaxaca y en Jalisco los de Jalisco, porque ahorita ya no alcanzamos ni siquiera a planear un viaje de Jalisco a Oaxaca, ¿no? Entonces cada quien se pone de acuerdo con su estado y en una ciudad tal vez, ¿no? De todo Oaxaca, que tiene muchos municipios, ponerse de acuerdo para ver en cuál lo van a hacer. De todas maneras, eso ya depende de cada estado. Y si al examen te presentas con tu estuche, puedes llevar regla y transportador, pero acuérdate que las respuestas de que porque lo medí, pues no valen. Y la regla no debe ser gradual. Sí puede estar graduada, ¿eh? A nadie le importa. O sea, puedes medir para darte una idea, pero no para decir, me dio 5 porque lo medí. Porque, pues, no, Maestra, ¿son 2 exámenes o solo uno en los 2 días? Son 2 exámenes, te da 3 problemas un día, 3 problemas el otro. Normalmente, no sé si por el grado en el que están haya alguna diferencia, pero así se ha hecho normalmente y es algo la idea. O sea, unos problemas un día, unos problemas otro día. No tenemos la hora y puede ser algo variable, el del 15 sobre todo. Entonces, vamos a esperar instrucciones, ¿sale? De los encargados. Perdón, Gabriel, no te escuché. Que si entonces van a ser presencial los exámenes. No es presencial en el sentido de que no nos vamos a reunir todos nosotros los que estamos en esta reunión en un solo lugar del país. ¿Vale? Tienes que estar presente en alguna parte de todas maneras, ¿no? Pero ya te pones de acuerdo en tu estado si se puede desde tu casa o desde una escuela o desde donde lo vayan a hacer. Pero eso ya no lo puedo decir yo porque es en cada estado lo van a escoger. ¿Vale? Ok, gracias. Pero eso sí con videollamada, con dispositivos de donde se pueda ver que están solo trabajando en sus hojas blancas con su estuche. Que yo no creo que quieran hacer trampa, ¿no? Pero a veces no se enteran bien de las reglas y demás. Oigan, a ver, este problema que tengo por aquí, lo intentaron resolver algunas personas. ¿Cuál? Ese. Maestra, Mande. ¿cuánto tiempo falta para la clase? O sea, Falta media hora para que se acabe y nos quedan aquí, vamos a hacer 3 problemas. Entonces 5 o 10 minutitos para cada uno y nos vamos para la siguiente.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos dan un dibujo y nos dan información es pasar la información al dibujo. No necesitamos Pitágoras porque no nos están pidiendo el lado que falta. O sea, el lado que no conocemos de ninguno de los dos triángulos. Entonces, sí, parece, aquí ni siquiera me dicen que estas sean rectos, ¿eh? Ni siquiera me dicen que sean ángulos rectos. Pero sí me dicen que esta es paralela a esta. Eso es lo importante. Entonces, así de entrada, hasta sin ver las medidas, yo puedo ver que estos son ángulos opuestos por el vértice, son iguales porque están del otro lado del vértice. Y como estas líneas son paralelas, veo, por ejemplo, esta Z, ¿no? Que me dice que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Y el otro ángulo, por consiguiente, es igual. Suponiendo que es recto o no es recto, me da igual, pero va a ser igual a este, ¿no? Entonces, ángulos marcados con el mismo símbolo, pues miden lo mismo. Y entonces, como tengo líneas paralelas, ya sea por el teorema de Tales o por ángulo, 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 tengo triángulos semejantes y lados proporcionales. Pinga de ser una extensión ahí, ¿no? Del Safari. Dice que DE y BC son paralelas. Y dice que AD mide 8. ¿Cómo pongo esa información en el dibujo? Pues a ver, busco la A, busco la D y le pongo aquí que mide 8. Todo está en centímetros, así que no pasa nada. En general, en la Olimpiada de Matemáticas no es la intención hacer cambios de unidades, ni fijarnos demasiado en las unidades. Como que siempre nos dan unidades como congruentes entre ellas. O congruentes me refiero a, bueno, sí, iguales o que coinciden, ¿no? Entonces no me voy a esforzar aquí en ponerle los centímetros. ¿Podría ser 6? AE es el que mide 6. Este es el que mide 6. No, perdón, podría ser en el lado AB 14. Ahorita vemos, ¿sale? Todavía no llego al lado Ya, AB. es que ya que dice acá que son paralelas DE y BC, entonces por lo cual se puede llegar a determinar que, pues, como este lado es 20, ya que este lado mide 12, el otro, bueno, cada vez se hace 12, da 20, como son paralelas igual, podría ser que mide 20, pero otra cosa que no puede ser, ya que como es una diagonal, tendría que medir más. Sí, está raro, ¿no? El 20. El 12 debe estar más grande que este, ¿no? Muy bien. La mejor manera de estar seguros, pues es hacer las proporciones, las reglas de 3. ¿Sale? Entonces, siempre que veamos triángulos semejantes, vamos a escribir nuestra regla de 3, tratando de incluir el lado que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, el AB. El AB es el que me interesa. Lo voy a poner primero. Lo puedo poner en donde sea, pero lo voy a poner primero. Este es el que no conozco. Le puedo poner una X o así, pero bueno, también lo puedo manejar algebraicamente las letras AB, como si fueran una sola variable. El lado AB, pues, ¿qué tiene que ver con los demás lados, no? Entonces, a la hora de acomodar la proporción, pues voy a poner aquí el 8, el 6 y el 12 en algún orden, pero tengo el 50% de probabilidad de ponerlo bien y 50% de probabilidad de ponerlo mal, ¿ok? Entonces, tengo que ver cuál es el lado que le corresponde en el otro triángulo y distinguir los triángulos. Por ejemplo, tengo el triángulo grande y el triángulo chico, ¿no? Como que tengo este de acá, se ve más grande en el dibujo y tiene una medida más grande. Entonces, lo voy a llamar triángulo grande. El AB también está en el triángulo grande. Entonces, por ejemplo, podría poner en el renglón de arriba toda la información del triángulo grande, una G de grande. Y toda la información del triángulo chico en el de abajo. Pero además no voy a poner el 8 y el 6 en el orden que yo quiera, sino que los voy a tratar de acomodar con el lado que les corresponde arriba. Entonces, del grande tengo el lado AB, ¿y cuál es el otro lado que tengo del triángulo grande? El 12. El 12, el AC, el 12. Ahora, ¿cómo sé dónde va el 8 y dónde va el 6? De los que me hicieron el problema se equivocaron en eso, precisamente. En ver cuál le corresponde a cuál, ¿sale? Miren, el AB está entre el ángulo que parece recto, el ángulo cuadradito y el ángulo puntito. ¿Cuál es el lado que está entre el recto y el puntito, o entre el ángulo cuadradito y el ángulo puntito en el triángulo chico? ¿Quién está entre el cuadradito y el puntito? El 6.
El 6. Entonces el AB El le 6. corresponde al 6. Si se fijan, según el teorema de Tales, pues son los segmentos de la línea, ¿no? De la misma línea. Entonces aquí el AB va con el 6. Y el 8 se supone que está entre el ángulo palito y el ángulo puntito. Entre el ángulo palito y el ángulo puntito va el 8, perdón. El 12 con el 8, ¿no? Y así están bien acomodados como si fuera una tabla, como si estuviera poniendo información en una tabla. Y la respuesta es esa. Que en las filas puse qué triángulo es y en las columnas puse qué lado es, ¿no? El lado, si fuera un triángulo rectángulo, si estuviéramos seguros que esto es recto, básicamente sería, a los que ya conocen esta terminología, AB y el 6 serían el cateto grande, 12 y 8 serían las hipotenusas, ¿no? Entonces, como dice el compañero, la respuesta no puede ser 20 porque es un cateto más chiquito que la hipotenusa. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se resuelven las proporciones que están incompletas? Entonces, el lado AB, ¿qué me falta? Lo voy a poder sacar, pues viendo la razón 12 a 8. 12 a 8 es como una vez y media. 12 entre 8 es una vez y media, ¿no? El 8 cabe una vez y media en el 12. Y multiplicar eso por el 6. Claro que como son multiplicaciones y divisiones, las puedo hacer en el orden que yo quiera. Y a fin de cuentas tengo que multiplicar 6 por 12 y dividir entre 8. Aquí hace rato les iba a hacer comentarios también cuando hicieron su fórmula de los ángulos del 150. Es como aprovechar de qué están hechos los números, ¿no? Aprovechar los factores de los números para hacer las operaciones más fácil. A fin de cuentas no es lo que más se califica en la Olimpiada, pero si metes la pata en los números, luego ya no te va coincidiendo lo demás, ¿no? Por ejemplo, 72 octavos. 72 entre 8. Entonces puedo hacer 72 entre 8 y me da 9, ¿no? También podría ser, por ejemplo, simplificar 6 octavos o simplificar mejor, todavía mejor. Simplificar 12 octavos. 6 octavos, pues simplificamos la mitad de 8, la mitad de 6, la mitad de 12 es 6, 6. y la Y mitad, 4, ¿no? de 6 es 3, y la mitad de 4 es 2. Muy bien, entonces Entonces vuelvo a sacar quedan mitad 3 o desde medios. el principio le saco cuarta parte, ¿no? Entonces la cuarta parte de 12 es 3 y la cuarta parte de 8 es 2 y 3 medios ya no se puede simplificar. 6 medios sí se puede simplificar, de hecho es 3 y entonces me queda 3 por 3. Estoy haciendo las divisiones pero en pedacitos y pues me salen más fáciles. Yo lo hice, multipliqué 6 por 12, me da 72, y También. lo dividí entre 8, me da 9. Da 9 porque más está en la tabla del 8, no tal cual. Así facilita. 78 entre 2 también da 9, igual que 3 por 3. La respuesta es 9, es lo importante, ¿no? Ahí está. La respuesta es 9, pero viene de una proporción. ¿Qué pasa si se equivocan y ponen al revés el 6 y el 8? Pues si ponen al revés el 6 y el 8 dicen, como el 6 se duplica, pues el 8 también se duplica. Pero en realidad el 6 no se convirtió en 12, el 8 se convirtió en 12. Déjenme borrar los anteriores. El 8 es el que se convirtió en 12, ¿no? En el triángulo grande. Y entonces el 6 se va a hacer también una vez y media más grande. ¿Sale? No quedó al doble de tamaño el triángulo. Quedó una vez y media más grande. ¿Ok? Todos vamos a hacer reglas de 3. Y ya sea por el teorema de Tales o por triángulos semejantes, ver entre qué ángulos quedaron los lados correspondientes, o por el teorema de Tales, porque es esta línea con esta línea y sus segmentos correspondientes. 20 sería todo esto, ¿no? Sería muchísimo. Muy bien. A ver, vamos a intentar encontrar primero a ojo triángulos semejantes en la figura de la página 17. A ver, me los voy a llevar todos a la 17. Y van a dibujar aquí. Ay, voy a hacer un ratito. Encuentra y colorea triángulos semejantes a ese. ¿Cuántos se encuentran, Yo ya encontré dos. Yo encontré 4. Yo encontré 2. Bueno, 4 incluyendo el rayadito. Cuatro. Hay 4 incluyendo el rayadito. Vamos a ver si los... Sí, yo me di cuenta que hay cuatro. 3. Muy bien, con colorcitos para distinguir, porque cada uno dentro de otro. No se vale rayar nuevas líneas, porque entonces salen más triángulos semejantes. No, son 6, son 6, son 6. 6. ¿Así con las líneas que están dibujadas?
A ver, píntalos y ahorita te veo tu dibujo. Sí, pero no, pero lo vi nada más así. No, dibújalos para poder comunicarnos, ¿no? A Pero sin dibujar ver, líneas, sin dibujar más líneas, más bien colorea nada más, rellena. no, que no me metí en la página porque me aparece Safari en negro. Ahorita te lo pongo aquí. A ver, tú que tienes Safari negro, puedes rayar aquí. Ok, Con diferentes colores. A ver, ¿cuál es uno semejante a ese rayadito? me voy a poner con azul. Son 4. Otro, aparte, bueno, uno de esos está ya está coloreadito, el Ujú. otro es este. Ujú. También hay otro que es este. Todo completito hasta la punta, ¿no? Y también hay otro que es este. Ahí van 4. A ver, esta vez no la voy a armar subrayado esta. No puede ser con amarillo. Ujú. El otro es este. Bueno, pero ese no lo veo. Ese ya no existe, ¿no? Ese tú ya le pintaste algo que no existía. Que se vale en un problema, pero en este problema te estoy pidiendo con las líneas que están pintadas, ¿sale? Entonces esos, de hecho, son congruentes a los de abajo y incluyen pedazos de área. Ahorita vamos a hablar de área. Incluyen pedazos de área que no están en la figura. Entonces por eso no los estaba Pero yo el buscando. programa te pide que los encuentres con esa raya. No, el problema me pide que encuentre, ahorita lo vemos, ¿no? El siguiente problema. Pero hasta aquí, lo único que me pide es que encuentre los triángulos semejantes y voy a ver todos los que encontraron. Toma. Ahí está, ¿no? O sea, uno adentro del otro y luego el que está como volteado. Sale como volteado. Vamos a mejor verlos individualmente. Muy bien, ahí están los 4 triángulos. ¿Y para qué voy a encontrar esos? Porque en el siguiente me dan las medidas de los cuadrados. Me voy a pasar, les voy a abrir la siguiente diapositiva. Vámonos a la diapositiva 18. Dice que los cuadrados miden este 3, este 4 y este 5. Y me pide esta área, pero no me pide esta de acá arriba, ni esta de acá arriba, ni esta menos, ¿no? Entonces, más bien, ¿cuál sería la estrategia que se les ocurre? Sin decirme números, nada más la estrategia. ¿Qué harían para sacar esa área amarilla y esa verde? Dividir. A ver. 3 a ver cuánto es primero dividir, bueno, sumar 3 más 4 más 5 y luego dividir. Luego multiplicarlo por 5 y dividir entre 2 porque hay un tipo rectángulo. Eso sería toda esta área, ¿no? Bueno, la de arriba o la de abajo. Cualquiera de las dos. Ahí sería toda esa área, muy bien. Y a esa área le podríamos quitar todo lo que no queremos, ¿no? No, bueno, al revés. Podríamos, tómala. A los cuadrados, por ejemplo, a este, con este y con este, que sería como 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. No es la única manera, pero se me ocurre. A todo eso le podemos quitar el triángulo que nos dijeron con esto de acá arriba. Y este pedacito, también habría que quitarle este pedacito, ¿no? Esa es una forma. ¿Me la creen o no? ¿Lo intentamos así? Sí, que sería como Sí, poner pero ¿cuánto mediría ese pedacito? Este rojo es el problema, ¿no? Este rojo es el problema. Ya tengo. Ah, creo que es. Digo, la base mide 5, y aquí mide 5 porque es un cuadrado. Pero ya la altura, voy a dejar de rayar ahorita. Vamos a mejor cada quien en su cuaderno. Pero la altura es el problema, ¿no? ¿Qué tan alto queda este triángulo? ¿A dónde está cortado aquí? Entonces, no importa qué método usen, van a necesitar saber hasta dónde está cortado aquí o el chiquito, ¿no? Aquí debajo. A ver, otra vez, ¿vamos a sacar qué? Sí, pero alguien me está hablando. Alguien que no era Jimena, un niño con una voz un poco más ronca, me estaba diciendo cómo lo iba a sacar. ¿Hasta dónde quedó cortado aquí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues triángulos semejantes, ¿no? Vamos a tratar de encontrar este rojo semejante a
A cualquiera. Yo usaría el azul grandote, porque tengo varios de sus lados, ¿no? Esto también mide 5 de aquí. Sí, es mejor el azul. El azul grandote. A ver, Grande. voy a poner con negro la semejanza que voy a usar, ¿sale? A ver. Voy a agarrar el triángulo grande, el azul. Este me queda sobrando. El triángulo grande lo voy a poner arriba porque sí me antojo, no tiene que ser. Y el chico, o el azul y el rojo, como lo quieran poner. Entonces, del triángulo azul voy a poner su base y su altura. Y del triángulo rojo voy a poner su base y su altura. ¿Cuáles conocen? A ver, ¿conocen la base del grande? ¿Conocen la base del triángulo grande? Sí, es 5. 12. Es 12. Es 12. Muy bien. ¿Conocen la base del triángulo chico? Es 5. Es 5. Muy bien. ¿Conocen la altura del triángulo grande? Es 5. 5. ¿Conocen la altura del triángulo chico? No, pues es la que estamos buscando, ¿no? No. Y entonces vamos a hacer 5 por 5 entre 12. No nos va a dar entero, no le hace, lo podemos dejar como fracción 5 por 5. o sacar en decimal. 25 entre 12. 5 por 5 entre 12. Si lo sacan en decimal, pues da 2.0833333 infinitamente, o simplemente podemos dejar 25 doceavos, que sería un poquito más de 2. Un poquito más de 2. Cuando la gente me lo hace con regla o a ojo, me dice, ay, pues hasta aquí mide 2, porque mira, aquí es la diferencia, aquí 1 y pues aquí también 1, ¿no? Pero no, es un poquito más de 2, es 1 y un 2 Da y un doceavo. 2.08333. De hecho, me lo calcula aquí en la calculadora. No van a tener calculadora en el examen, pero no la necesitan. Al fin de cuentas, es lo que dé de 25 entre 12 y no importa cuánto es. Porque a eso todavía lo voy a multiplicar por 5 entre 2, ¿no? Para sacar el área roja. Todo eso por 5 y entre 2. El entre 2 también va en el denominador, entonces lo puedo poner así. Entonces, en vez de dividir entre 12, voy a dividir entre 24, ¿no? 25 por 5 es 125. No escucho hasta que no se apague el ruidito. Voy a apagarles el micrófono. Y ahorita a ver si se para. ¿Es que tienen dos aparatos en donde mismo o qué? Apaguen, quítenle el audio, desconecten el audio de uno para que puedan hablar. Muy bien. Mande. ¿Por qué se escuchó eso? Cuando tienes dos aparatos conectados y hablas en uno y se oye en el otro porque está en el Zoom y se vuelve a retroalimentar el micrófono, y se hace un círculo vicioso ahí. Ah, Yo no tengo dos aparatos, no sé quién tenga dos aparatos conectados al mismo tiempo o en el mismo lugar, pues. A veces sí me pasa cuando está mi alumna aquí conectada, ahora no está. Bueno, lo que está escrito aquí en mi pantalla es el área roja. Porque es 5 de base por 25 doceavos de altura entre 2, y todo eso me da lo mismo que 125 24avos, que si me quiero cansar con los decimales me da como 5.2. Y los demás periódicos, ¿sale? Es el área roja, pero que no se me olvide, y por eso escribo desde el principio toda la estrategia que voy a hacer, que no se me olvide en dónde voy. Ok, ya saqué el área roja. Entonces, según yo iba a hacer esta operación de acá abajo, la suma de todos los cuadrados, ¿cuánto da? maestra. 360. Bueno, de los ángulos. 9, 16 y 25, mande. Maestra, ¿cuánto falta? Maestra, 15 minutos. Mande. como son cuadrados, podemos ver que este triángulo literalmente es la cuarta parte. Del otro triángulo del otro cuadrado, perdón, el triángulo es la mitad. Bueno, no es tanto un triángulo. Es que no es exactamente la una mitad. Bueno, eso sí. Aquí queda de altura 25 doceavos, y no es ni la mitad, ni la tercera parte, ni la cuarta parte, ¿no? Entonces hay que hacer a fuerzas esto para saber el tamaño del rojito. Pero a ver, toda el área de la figura, sin rayarle más cosas acá arriba, ¿no? Toda el área de la figura que está pintada de la escalerita esta, sería 9 más 16 más 25, que según yo da 50, además da bonito. 9 y 16 es 25, y otros 25, 50. Esa sería toda el área de la figura. Pero a esa área le voy a quitar esta azul. ¿Cuánto es el área azul? Es la que nos dijo su compañera acá arriba. Es la base de 12 por la altura de 5 entre 2. 12 por 5 entre 2, según yo da 30, porque 12 entre 2 da 6, ¿no?
a 30. Entonces, a 50 le quito 30 y me queda lo amarillo, lo verde y lo rojo juntos. Lo amarillo, lo verde y lo rojo juntos miden 20. 50 menos 30. 50 menos 30 da 20. Pero a ese 20 le tengo que quitar lo rojo. Y ahí es la parte más difícil del problema, realmente. Quitarle los 125/24 del área roja. Sacar la altura del triángulo rojo es el meollo del asunto. Pero yo sé que va a haber triángulos semejantes porque cuando hay cuadrados hay un montón de paralelas y ángulos iguales. ¿Vale? No les pedí que me demostraran los triángulos semejantes, pero por supuesto que son semejantes porque hay ángulos rectos, ángulos compartidos, ¿no? Justo donde está el triangulito, y hay paralelas, hay zetas, aquí está este ángulo es igual a este, ¿vale? Y por eso son semejantes y por eso puedo usar mi regla de 3, mis proporciones, para completar el lado que me falte. Entonces la respuesta del problema es como 14.8, aprox. No se revisa cuántos decimales le pones, ese no es el chiste es como la estrategia, el procedimiento, incluyendo cómo sacar la altura del triangulito rojo, que no llega a la mitad del 5, no llega a la mitad, no es 2.5. ¿Vale? 2 y un doceavo. 2.08333. Este problema está muy elaborado, son muchas partes, ¿no? Primero plantear la estrategia, también se puede completando lo de arriba y demás, pero al final de cuentas siempre tienes que hacer al menos una semejanza de triángulo. Podrías al cuadrito de 3 quitarle este triangulito, pero para saber también hasta dónde llega este triangulito necesitarías la semejanza, ¿no? Y luego al de 9 y al de 16 juntos, quitarle este triangulito, y entonces necesitarías saber esta altura, que es lo que le falta al 5 para el otro. Entonces, cualquier estrategia que hagas, que hay muchas, porque hay muchísimos triángulos semejantes aquí, todas vas a necesitar una regla de 3. ¿Vale? Voy a abrirles la 19, ya no la vamos a alcanzar a hacer, mejor ahora van a descansar un poquito antes. Aunque el profe no sé si ya esté acostumbrado a que llegan después, pero ahora vamos a dejarle el tiempo completo a ella, a él, a quien le toque. Este problema, pues no lo vamos a alcanzar a hacer, pero también hay un cuadrado, ¿no? Y lo gris no parece triángulo, y no hay nada semejante a él. La clave de este problema, por si lo quieren intentar después, pues está en trazar esta otra paralela, ¿no? Y entonces ya quedan triangulitos, calculo esta área. Creo que ya sé cuánto es. A ver, ¿cuánto? Bueno, es que lo primero que debemos de saber es lo que mide desde A al centro del cuadrado y B, todo eso. O sea, un cuarto del cuadrado. Ok, todo esto es un cuarto del cuadrado. Pero estas partes... Sí, ahí lo que pasa es que está conformado por ADC, que está un medio. Ese todo es un medio. Sí. Pero mi problema va a ser... Y APD también. APD es un cuarto, Un ¿no? cuarto también. Y lo que vemos, lo que se colisiona, ahí le restamos. Pues sí, pero lo que no se intersecta, pues entonces no sé cuánto mide. Y aquí a fuerzas otra vez vamos a tener que hacer una regla de 3, porque hay un pedacito que no sale nada más con sumas y restas. Mira, si a todo esto... A ver, ya te entendí. Por ejemplo, a todo esto que es un cuarto. ¿ACD? Le sumo esto. Le sumo el ACD porque no se lo puedo restar, ¿o qué? No sé, estamos jugando con los cuartos y los medios. A ver, otra vez. En algún momento voy a tener que saber, por ejemplo, esta alturita. Por ejemplo, ¿no? O esta alturita. De hecho, hay una medida muy fácil, ¿no? Si este 6, ¿cuánto mide del P al centro del círculo? Al centro del círculo, del cuadrado. 3. 3, obvio, 3, la mitad, ¿no? Y resulta que este triangulito, entonces, es la mitad en lados de este triangulito. Y entonces su altura también es la mitad. Esta altura es la mitad que esta.
A ver, díganme dos números, que si este es, no sé si este es X, este es 2X, pero que juntos forman, pues, medio cuadrado, ¿no? 3. 1 y 2, ¿no? Sí. 1 y 2. 1 y 2. Entonces la alturita esta mide 1. Está bien fácil. Nada más el chiste es ver esa semejanza entre este grisecito y este blanco. Porque la semejanza además es del doble de tamaño. Entonces su altura es el doble. No sé cuánto mide cada una, pero entre las dos miden 3. Entonces un número que sea el doble del otro y que juntos sumen 3, pues 1 y 2. ¿Sale? Entonces el área es 3 por 1 entre 2. Más 3 Por 2, pues ajá. eso, el 2, entre 2 y por 2 se cancelan y entonces es 1 por 3, que es 3. Está facilísimo. Son números Facilísimo. regaladísimos, no fracciones horribles, ni nada. Está facilísimo. Y si se lo ponen al maestro, yo creo que se tarda, a su maestro de la escuela, seguro se tarda 2 días en contestarlo, ¿no? Porque encontrar lo que necesitas saber es difícil, plantear la estrategia. Y aquí sí nos podemos intentar, nos podemos poner a intentar que si restas y sumas de pedazos, todos los pedazos están fáciles, las mitades y cuartos, pero en algún momento va a aparecer estos pedazos, que también se pueden sacar con la semejanza, ¿no? También este y este son el doble, este triángulo y este son el doble uno del otro, pero sus alturas suman 6. Entonces esta tendría que ser 4 y esta 2, ¿no? Entonces sí puedo sacar estas áreas, pero necesito esa semejanza de que hay triángulos que miden el doble que el otro. Súper, miren si lo hicimos. Son muy inteligentes. Muy bien. Bueno, pues yo los dejo salir. Aquí sigue la encargada, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Gracias para recibir al siguiente maestro. Yo me despido y espero que les vaya muy bien en el concurso nacional si no los veo. O si los veo nomás en línea, pues que es lo más probable. Ahí que tengan mucha suerte, que les vaya muy bien. Usen todo lo que les enseñé. Ok.